Ya, buenos días, estudiantes del séptimo año básico. Hoy día vamos a comenzar con la clase de Historia y Geografía. Lo que vamos a ver hoy, vamos a compartir pantalla. Ya, objetivo de la clase del día de hoy. Hoy día estamos a martes. Y ahora sí. Martes 25 de mayo, ¿cierto? Y el objetivo de la clase del día de hoy es analizar la relación del hombre y su medio. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el título es Asentamientos humanos, el hombre y el medio. Cuando hablamos de asentamientos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son los asentamientos? ¿Quién me puede decir lo que son los asentamientos? ¿Qué son los asentamientos? Ya, los asentamientos son lugares o es un lugar donde se establece una persona o una comunidad. ¿Ya? Eso es un asentamiento. Es la ocupación de tierras. Ocupación de tierras. ¿Ya? Ya. Entonces, los asentamientos son lugares o es un lugar donde se establece una persona o comunidad. Es una ocupación de tierras. ¿Por qué creen ustedes que yo les estoy preguntando esto? ¿Qué tendrá que ver con lo que nosotros ya hemos visto de Mesopotamia y de Egipto? Las primeras civilizaciones. Ya, las primeras civilizaciones, ¿cierto? Que son la sumeria o mesopotámica y la egipcia. Pero
¿Por qué yo le estoy hablando de los asentamientos humanos y la relación que tiene el hombre con el medio? Cuando hablo del medio, estoy hablando del medio ambiente. ¿Por qué creen ustedes que yo estoy haciendo este enlace con las primeras civilizaciones? ¿Dónde se ubicaron las primeras civilizaciones? En los ríos. Exacto, cerca de los ríos. Por eso nosotros estamos hablando hoy día sobre la relación que tiene el hombre y el medio. Pero antes de entrar más en el fondo con este tema, ustedes van a ver esta fotografía. ¿Qué es esta fotografía? ¿De qué es esa fotografía? Pandora. ¿Ah? De Avatar. De Avatar, de la película Avatar. Muy bien. La película Avatar. Yo ya la vi como 50.000 veces. Martina, tantas veces. Martina, ¿y cómo era la relación que tenían estos personajes con su medio ambiente? ¿Cómo eran? Me parece, si no si me acuerdo, era buena, porque no la veo hace como 3 ¿Ya? años. Sí. ¿Ya? Pero Era era buena, buena. porque ellos Tenía parece que conexión. trataban de cuidarla. Martina, ¿por qué? Es que la Carla también está hablando. Que hable ella nomás mientras. No, pero tú termina tu idea, a ver, ¿por qué? ¿Por qué era buena? Porque, si no me equivoco, como que la cuidaban y todo eso. Y tenía que protegerla de algo. No me acuerdo. Ya. Carlita, tú ibas a decir algo. Muy bien, Martina. Eran ellos los avatars con las conexiones de la Tierra. ¿Cómo? Que tenía conexiones con la Tierra. Ya, pero lo importante que estos personajes de Avatar era que ellos cuidaban sus recursos naturales que tenían en el medio ambiente. Y cuando hablamos de recursos naturales, ¿a qué nos referimos? Los minerales. Exacto, son los recursos que nos entrega el medio ambiente, ¿ya? Que aquí no tiene que ver la mano del hombre porque son naturales. Entonces, en la película Avatar, ellos cuidaban, ¿cierto?, los recursos naturales que les entregaba el medio ambiente. Muy bien. Ahora vamos a ver un video sobre los recursos naturales, ¿ya? Y lo vamos a buscar acá. O la evolución del hombre y la adaptación en el medio. La adaptación al medio del ser humano a lo largo de la historia y sus repercusiones. Como bien sabéis, la historia se divide en 5 grandes épocas: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Os vamos a contar cómo la existencia del hombre ha influido en la Tierra en cada época. Y comenzamos. Comenzamos por la prehistoria. Hasta hace muy poco tiempo, la capacidad del ser humano para alterar el medio ambiente era limitada y puntual. La relación del ser humano con la naturaleza ha cambiado a lo largo de nuestra historia. Dentro de la prehistoria tenemos 3 grandes etapas. En la primera, en el Paleolítico, la forma de vida del ser humano era la de ser recolector y cazador, con una vida muy breve. Para su subsistencia se desplazaba en busca de alimento de unos lugares a otros y el daño al entorno que se producía era mínimo. En el Neolítico, el ser humano descubre la agricultura y la ganadería para su alimentación y beneficio. Es la revolución agrícola. Se vuelve sedentario, viviendo permanentemente en un lugar, cueva o choza. Utiliza la energía del ganado y canaliza el agua para el riego de los cultivos.
El daño al entorno es bajo, aunque ya se produce una pérdida de suelo natural para su uso en la agricultura y la ganadería. En la Edad de los Metales es el periodo durante el cual el hombre empezó a fabricar objetos de metal fundido. En este periodo tenemos unas características tales como el nacimiento de la metalurgia, donde el ser humano se conciencia en cuanto a la posibilidad de fundir y dar forma a los metales. La construcción, donde en lugar de la piedra se comienza a usar el bronce y el hierro. Hay una serie de cambios demográficos donde los seres humanos de este periodo comenzaron a ser sedentarios a diferencia de sus antepasados. Así se da lugar a la conformación de las primeras ciudades. Y el daño al entorno es moderado, donde ya se produce un impacto medioambiental al trabajar el hierro, vertiéndose y filtrándose metales pesados a la tierra. Tras la prehistoria nos encontramos con la Edad Antigua. La Edad Antigua va desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano en Occidente. El inicio de la Edad Antigua está marcado por el desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron escritura, la griega, la romana, la egipcia. Durante la Edad Antigua surgieron y se desarrollaron cientos de civilizaciones de gran importancia en todos los continentes, como ya os hemos dicho antes, Egipto, Grecia o Roma, muchas de las cuales generaron productos, instituciones, conocimientos y valores que aún se encuentran presentes en la actualidad. El daño al entorno crece en comparación con la prehistoria, ya que la construcción de las civilizaciones modifica el entorno y se necesitan más recursos para abastecer a una creciente población. Ya. ¿Por qué dice que el daño al medio ambiente comenzó a ser mucho más notorio al ir avanzando a la Edad Antigua? Empezaron a trabajar en la agricultura. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Pero por qué el daño comenzó a ser mucho mayor? El séptimo básico del Código de los recursos naturales. ¿Por qué comenzó a ser mucho mayor? Porque no estaban cuidando, ¿cierto?, los recursos que le estaba entregando la tierra, porque comenzaron también a edificar sus casas, ¿cierto? Por lo tanto, se produjo una erosión del suelo, comenzaron a ocupar mucho más el suelo y ya el daño en el medio ambiente era un poco más grande, ¿cierto? Pero acá vamos a ver, ¿cierto?, qué son los recursos naturales para que nosotros vayamos viendo y haciendo una actividad en relación, ¿cierto?, a las primeras civilizaciones. La utilización de los recursos naturales. ¿Qué es el medio ambiente? La definición de las Naciones Unidas señala que el medio ambiente es un conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Para iniciar esta cápsula educativa, le voy a contar la historia de la humanidad y su relación con el medio ambiente. Hace miles de años atrás, el ser humano comenzó a modificar el medio natural en el que vivía, con el objetivo de poder adaptarse al entorno y satisfacer sus necesidades básicas, tales como alimentación, vivienda, vestuario y entretención. Sin embargo, mientras pasaban los siglos, la relación del hombre y su entorno se iba volviendo cada vez menos amigable, tal y como podemos apreciar en este video animado, ya que el ser humano era individualista y malgastaba los recursos con el fin de recrearse y divertirse, maltratando severamente a otros habitantes del medio natural, principalmente a los animales, ya que se experimentó con ellos y se empezó a practicar la caza de estos como si fuera un verdadero deporte. Sin embargo, lo que el ser humano no tenía en cuenta es que su manera egoísta y egocéntrica de actuar, ya que se creía estar por encima del resto de los seres vivos y abusaba de su poder. La contaminación desmedida que dejaba a su paso tendría consecuencias devastadoras, ya que los recursos naturales no eran ilimitados como él creía y podrían agotarse en cualquier momento si no había un desarrollo sustentable. Aún así, el hombre continuaba actuando de igual manera. Y a su paso iba causando más daño, ya que la exhibición de animales en jaulas y el uso de pieles como artículos de lujo solo evidenciaba el individualismo del ser humano. También talaba los árboles para producir más papel que el que realmente necesitaba, y así sobrecargaba las ciudades, perjudicando a otros seres humanos con la excesiva contaminación del aire y del suelo.
Además de ello, los seres humanos en general empezaron a generar sonidos excesivamente molestos, causados por ellos mismos en el tráfico de automóviles y en los ruidos generados por las distintas tecnologías, provocando así efectos negativos en su salud auditiva, física y mental. A medida que crecía la población, el ser humano necesitaba producir más carne animal de la que en verdad había, razón por la evolución de experimentos científicos con animales, inyectándoles productos químicos para aumentar su tamaño y proporciones. Consecuencia de esto, el ser humano terminó dominando la naturaleza, sometiéndola a profundos cambios y causando daños significativos de su entorno natural, por la acumulación excesiva de basura y residuos que no reciclaban. Fue así como el ser humano, en su afán de obtener grandes recursos económicos, daña el entorno natural de manera irreversible y se quedó en un ambiente tóxico. Recursos naturales renovables. En el video mencioné los tipos de recursos naturales y estos son dos, los renovables y los no renovables. Los recursos renovables son recursos que no se agotan y pueden sustituirse al ritmo que se consumen. Como pueden ver en la imagen, los animales son recursos renovables, ya que se reproducen y se van multiplicando. Pero ojo, hay animales que no se vuelven a reproducir o están en peligro de extinción, debido a la caza indiscriminada o a la alteración de su hábitat, todo esto provocado por el actuar de algunos individuos. El agua también es renovable. A través del ciclo del agua, cada vez que llueve volvemos a obtener este recurso. Las plantas son renovables, puesto que tienen semillas y estas se vuelven a plantar y nuevamente se obtiene una nueva planta. La energía solar, el sol emite energía y esta es constante y se va renovando, ya que los rayos del sol siempre están presentes durante el día. Los recursos no renovables. Recursos no renovables como el petróleo. Este recurso se encuentra en la corteza de la Tierra o bajo los océanos. Y dado a la gran cantidad de petróleo que se ocupa en los automóviles que hay en el mundo, este recurso durante las próximas décadas se va a extinguir. Los recursos naturales, como el gas, son recursos que desaparecen por completo y no se renuevan. El gas natural es un recurso que también se encuentra en la corteza terrestre y también se agota y no se renueva. Metales, minerales, rocas también son recursos no renovables y dado a su extracción y comercialización, estos recursos naturales cada vez más se van agotando. Uso de la naturaleza por el hombre. Podemos distinguir tres fases. En la fase 1 no hay una transformación del entorno. Esta es la fase de la caza y la recolección. No hay una transformación del entorno, dado a que no había una gran cantidad de población humana. En la fase 2, en esta fase hay una transformación limitada del entorno. Esta fase es la fase agrícola, donde ya las personas se vuelven sedentarias, viven en un lugar fijo y empiezan a cultivar sus alimentos. La fase 3, la fase industrial. Ya hay una transformación generalizada del entorno. Es la fase industrial donde ya comienza a haber una mayor contaminación del aire, del agua y del suelo. La revolución industrial marcó un hito significativo al producir un cambio importante en la economía, originándose así un aumento notable de la contaminación del aire y del agua. El hombre modifica el medio ambiente y causa un gran impacto, ya sea en el agua, en la biodiversidad, en la atmósfera o en el suelo. Cada vez más hay una mayor contaminación del agua. También hay un mal uso del recurso, como en el caso del cultivo de paltas en Petorca. Se utiliza este recurso en el cultivo de paltas y no se utiliza para el consumo humano, dejando a miles de personas sin poder ocupar este recurso. También por la construcción de proyectos hidroeléctricos, en el que se desvían ríos, con la finalidad de generar corriente eléctrica para utilizarla en el sector minero. La biodiversidad se ve amenazada por los constantes incendios, ya sea de causa natural o provocados por el ser humano, y también por urbanizar espacios donde habitan los ecosistemas, causando todo esto daños irreparables en el medio ambiente. En la atmósfera hay una mayor contaminación acústica y contaminación del aire. En el suelo hay una contaminación producto de los residuos que generan las personas, alterando el paisaje. Ya.
Entonces ahí vimos, ¿cierto? Da una reseña de cómo el hombre, ¿cierto? Va interactuando con el medio ambiente, habla acerca de los recursos naturales, los cuales son renovables y no renovables. ¿Cuáles son los recursos renovables? El agua, ¿Ya? Los los animales, animales, ¿Ya? la luz La solar, tierra, Y la luz del sol, ¿cierto? Cuando hablamos de Las renovables, flores. estamos hablando en las flores, las semillas, claro. Perdón. Estamos hablando de que estos recursos se pueden volver a formar. Y dice que los recursos renovables están los animales, porque los animales se reproducen y al reproducirse obviamente que se multiplican, pero tenemos que tener en cuenta que hay algunos animales que están en peligro de extinción. Por lo tanto, en este momento hay animales que ya no pueden reproducirse más y que prácticamente van a desaparecer si no se cuidan, como los pandas o como los koalas también, ¿ya? Después teníamos, ¿cierto?, que otro recurso renovable es el agua, porque a través del ciclo del agua, ¿cierto?, este recurso se va renovando constantemente. Pero ¿qué pasa si no hay lluvias? ¿Qué pasa si no hay lluvias? Sequía. hay sequías, Comienza a haber sequía y por lo tanto podemos también llegar a tener un déficit de agua en la tierra, ¿ya? Y también hablaba, ¿cierto?, de las plantas, de los árboles, y también hablaba del sol, que era, ¿cierto?, un recurso infinito. Y también existían recursos no renovables que no se pueden volver a hacer, como el petróleo. Si se acaba, ya no vuelve a haber petróleo nunca más. Entonces también esto lo vamos a unir, ¿cierto?, con los asentamientos humanos desde las primeras civilizaciones. Ahí también nos hablaba de que en un principio el hombre, como era nómade, cuidaba, ¿cierto?, los recursos naturales que ellos tenían, por lo tanto no había tanto daño en el medio ambiente. Después, en el periodo neolítico, se vuelven sedentarios, comienzan a practicar la agricultura y hay comienza a haber un poco de daño, ¿cierto?, en el medio ambiente por la utilización de las tierras, del suelo, para poder hacer la agricultura. En la edad de los metales ya comienza a haber un poco más de problemas medioambientales por producto de los metales, que eso dañan el medio ambiente, y también producto de las edificaciones. Pero acá lo más importante es saber, como decía la Carlita, que las primeras civilizaciones comenzaron a asentarse, es decir, a vivir, a poblar unas tierras cerca de los ríos. Eso era lo más importante para ellos, para poder ubicarse en un lugar, estar cerca de los ríos. ¿Por qué era importante para ellos estar cerca de los ríos? porque ellos hacían la agricultura. Muy bien, porque ellos practicaban la agricultura, por lo tanto los ríos les servían para poder regar sus plantaciones. Pero además, ¿para qué les sirvió estar cerca de un río? para movilizarse. Exacto, el río también lo utilizaban como vía de transporte, por lo tanto, al transportarse, ¿cierto?, en sus botes a velas que ellos habían confeccionado ya casi al final de la edad de los metales, ¿cierto?, ellos podían ir de un lugar a otro mostrando la artesanía y haciendo comercio entre una aldea y otra aldea. Por lo tanto, el río fue un elemento fundamental y principal para el asentamiento de estas primeras civilizaciones. No solamente para el desarrollo de la agricultura, sino que también como medio de transporte para ir y venir, ¿cierto?, a diferentes tipos de aldeas
y poder realizar la economía o el comercio a través del trueque. Por eso era tan importante. Y así como también fue importante asentarse cerca de un río en las civilizaciones antiguas, en los pueblos precolombinos de nuestro país, también fue súper importante poder asentarse cerca de ríos, ¿ya? Porque eso le ayudaba a poder desarrollar con mayor facilidad la actividad económica, principalmente en el comercio. ¿Entendido? Entonces, ¿quedó claro cuál fue la importancia de los ríos en estas primeras civilizaciones? Sí, Sí, profe. ok, ya. Ahora, ustedes van a leer, no es eso, es esto. Van a leer este texto y luego van a responder esas preguntas. Entonces vamos a leer el texto y vamos a comenzar con la Carla. Carla, comienza a leer. Dile que vaya al tiro. Voy al tiro, tía. Ya. Tienes que, Ponete los lentes. espérame, que no es que le tapa. Me tapa, no. Ahí sí. Pero tienes que agrandar un poquito. Ahí. Espérame, tío, un poquito que estamos arreglándole la pantalla que se le ve media mal. Ya, va a empezar el Ya. Lucas entonces, después la Carla. Ya, Lucas. Aunque Mesopotamia tenía tierras fértiles, la agricultura no era sencilla allí. Las regiones recibían poca lluvia, lo que significaba que los niveles de agua en río Tigris y Éufrates dependían de la cantidad de lluvia que caía en este de Asia Menor, En el donde nacía el este dios de Asia Menor. Ya. Gracias, Lucas. Ahora la Carla. Ya, no le vamos a tirar. Cuando allí caía, Ya. Cuando allí caía una gran, hay una gran cantidad de lluvia, el agua alcanzaba niveles muy altos. Las inundaciones destruían los cultivos, mataban al ganado y arrasaban con las viviendas. Punto. Gracias, Carlita. Sonia. Sonia. Ya. Voy cuando los niveles de agua. Sí. Si te preguntas difícil, ¿sabes qué? Cuidado, porque los lentes los voy a leer. Voy a tener que empezar a leerte. Espérate, Sonia. Y ahora sí. Cuando los niveles de agua, ¿Dónde iba? cuando los niveles de agua, Algo similar sucedía en Egipto. El río Nilo permitió el asentamiento humano gracias a sus fértiles riberas, pero cuando llovía o había deshielos en invierno, el caudal del río crecía hasta tal extremo que se inundaban los cultivos y las casas y moría el ganado. gracias, Sonia. Martina. Tanto en Mesopotamia como en Egipto,
los agricultores se dieron cuenta de lo que necesitaban controlar, el flujo de los ríos. Para ello, idearon un sistema de irrigación, es decir, un método para suministrar agua en un terreno mediante distintas técnicas, especialmente la construcción de canales de regadío. Ya, gracias Martina. Nicolás, ¿Qué pasó, profe? siga leyendo. ¿A dónde vamos? Gracias a los canales. Vaya. Gracias a los canales pudieron dirigir el curso del agua y controlar su caudal. Las consecuencias de estas medidas para controlar el agua fueron gran importancia para la población. La irrigación aumentó de la cantidad de alimento y generó un excelente, es decir, un exceso de producción que pudieron almacenar vasijas e intercambiar con otros Ya, pueblos como el Brian, agricultura. el Brian, que siga el Brian. Profe, ¿dónde vamos? Como la agricultura, acá, donde está el cursor. Acá. La agricultura. La agricultura fue más eficiente y todo. Espérate. ¿Ya? Que el día se movió y... Ya yo sigo leyendo. Como la agricultura fue más eficiente, ya no todos tuvieron que dedicarse a labrar la tierra y algunos pudieron dedicarse también al comercio. Otros se dedicaron a la construcción de casas, la creación de leyes y la organización del gobierno, la artesanía, entre otros. En síntesis, la construcción de sistemas de irrigación fue un factor importante en el nacimiento de las primeras ciudades. ¿De qué nos habla la lectura? ¿Qué nos dice la lectura? Chiquillos. La importancia de la agricultura y de las ciudades, o cómo fueron creadas, por decirlo así. ¿Ya? ¿Y por qué fue importante la agricultura? ¿Gracias a qué? Gracias al sistema a qué? Ya, gracias al sistema de regadío. ¿Y este sistema de regadío por qué se pudo hacer? Porque estaban cerca de los ríos. Porque estaban cerca de los ríos, ¿cierto? Aquí nos habla la importancia que tuvo para Mesopotamia y para Egipto asentarse aquí, en la creciente fértil. ¿Se acuerdan de la creciente fértil? Que la unión de donde se ubicó Egipto y en donde se ubicó Mesopotamia hacía, ¿cierto?, una luna creciente. A este espacio se le denominó la creciente fértil, que fue donde se ubicó Mesopotamia entre el río Tigris y el río Éufrates,
y Egipto en el río Nilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque debido, ¿cierto?, a que se ubicaron cerca de ríos, las tierras que estaban acá eran muy fértiles, lo que producía que estas tierras obviamente pudieran ser aptas y muy beneficiosas para practicar la agricultura, ¿ya? Esa fue la importancia que tuvieron los ríos en el asentamiento de estas civilizaciones. Yo voy a dejar aquí grabado, ¿cierto? Dígame. En el mapa actual, ¿dónde se encontraría Mesopotamia? En el mapa actual. ¿Y existe Mesopotamia? No, me refiero a dónde se encontraría ahora, si siguiera existiendo. Sigue existiendo, pero es que este mapa no se ha modificado, Lucas. Ah. No se ha modificado. Está igual. Ah, ¿Ya? Entonces, como esto va a quedar acá grabado, tiene que volver a leerlo y tiene que responder 4 preguntas referente al tema que leyó, obviamente. ¿Ya? ¿Se entiende? Como tía, esa pregunta la anoto. Estas preguntas tienen relación con el texto que acabamos de leer. La tiene que anotar en su cuaderno y responderlas y enviármelas al correo del curso. ¿Ya? Ahora yo se las voy a enviar a través del chat. Ya, se las voy a enviar a través del chat para que la puedan descargar y la puedan leer nuevamente y responder las preguntas que ahí aparecen. Recuerden que tienen que mañana tener algo avanzado del libro. Ya, ahí está. Leer y responder las preguntas. Luego, sacar fotografía, enviar al correo del curso. ¿Listo? Ahí está. Siga, Magdalena.